Mi nombre es Henry Silva y les voy a hablar de codificación y errores. Los códigos detectores y correctores de errores se refieren a los errores de transmisión en las líneas. Se deben a diversos factores, como el ruido térmico, ruido impulsivo y ruido de intermodulación, dependiendo del medio de transmisión y del tipo de codificación empleado. Se pueden presentar otros tipos de anomalías como ruido redondeo y atenuación, así como cruce de líneas y ecos durante la transmisión. La detección y corrección de errores es una importante práctica para el mantenimiento e integridad de los datos a través de diferentes procedimientos y dispositivos como medios de almacenamiento confiables. Se considera como precursor de este tipo de tecnología el Augmented Modity Amplifier Core usado en los telegramas. En una comunicación en un medio real existe una cierta probabilidad de que ocurran errores, una alteración de la información transmitida por distintas causas, normalmente debido a dos tipos de fenómenos. La detección y corrección de errores se realiza gracias a un protocolo que establece un conjunto de reglas para ordenar y sincronizar los distintos bloques básicos de información, tramas, a la vez que define procedimientos para determinar cuándo se ha producido un error de transmisión y cómo debe corregirse. Métodos de corrección y detección de errores. Dígito verificador. Es un mecanismo de detención de errores utilizados para verificar la corrección de un dato, generalmente en soporte informático. Los dígitos de control se usan principalmente para detectar errores en el tecleo o transmisión de los datos. Generalmente consiste en uno o más caracteres numéricos o alfabéticos añadidos al dato original y calculados a partir de este mediante un determinado algoritmo. Forward Error Correction. La corrección de errores hacia adelante, en inglés Forward Error Correction o FEC, es un tipo de mecanismo de corrección de errores que permite su corrección en el receptor sin retransmisión de la información original. Se utiliza en sistemas de sin retorno o sistemas en tiempo real, donde no se pueden esperar a la transmisión para mostrar los datos. Este mecanismo de corrección de errores se utiliza, por ejemplo, en las comunicaciones vía satélite, en las grabaciones de DVD y CD o en las emisiones de TDT para terminales móviles estándar. Código binario de Golay. Es un tipo de código corrector de errores usado en las comunicaciones digitales. El código binario de Golay junto con el código terciario de Golay tiene una particularidad y conexión interesante con las teorías de los grupos esporádicos finitos en matemáticas. El código lleva el nombre en honor a Marcel J. E. Golay. Tipos. Hay dos tipos de códigos Golay que están relacionados entre sí. El primero es el código Golay extendido binario que codifica 12 bytes de datos en una palabra de 24 bytes, de tal manera que cualquier error de 3 bytes puede ser corregido y cualquier error de 4 bytes puede ser detectado. El otro es el código binario perfecto de Golay. Tiene palabras de código de longitud 23 bytes y es obtenido directamente del código binario extendido en Golay. Y al suprimir una posición de coordenada, de otra manera se puede decir que el código binario extendido de Golay se obtiene a partir del código binario perfecto al añadir un byte de paridad. Código Hamming. Es un código detector y corrector de errores que lleva el nombre de su inventor, Richard Hamming. En los primeros datos codificados en Hamming se pueden detectar errores en un byte y corregirlos. Sin embargo, no se distinguen entre errores de 2 bytes y de 1 byte, para lo que se usa Hamming extendido.
Esto representa una mejora respecto a los códigos con byte de paridad, que pueden detectar errores en solo un byte, pero no pueden corregirlo. Byte de paridad es un dígito binario que indica si el número de bytes con un valor de 1 en conjunto de bytes es par o impar. Los bytes de paridad conforman el método de detección de errores más simple. La paridad par es un caso especial del control de redundancia cíclica CRC, donde el byte CRC se genera por el polinomio. Nótese que este método detecta los errores, pero no corrige, salvo en el caso de que la palabra transmitida sea de tamaño 1 byte, lo cual es habitual. Existen dos variantes de este método: byte de paridad par y byte de paridad impar. En el caso de la paridad par, se cuentan el número de unos. Si el total es impar, el byte de paridad se establece en 1 y por tanto la suma del total anterior con este byte de paridad daría par. Si el conteo de byte 1 es par, entonces el byte de paridad par se deja en 0, pues ya es par. En el caso de la paridad impar, la situación es la contraria. Se le suman los bytes cuyo valor es 1. Se da un número impar de bytes, entonces el byte de paridad impar es 0. Y si la suma de los bytes cuyo valor es 1 es par, entonces el byte de paridad impar se establece en 1, haciendo impar la cuenta total de bytes 1. Rex Solomon es un código cíclico no binario y constituye una subclase de los códigos BCH. Los códigos cíclicos son una subclase de los códigos de bloque estándar de detección y corrección de errores, que protege la información contra errores en los datos transmitidos sobre un canal de comunicación. Este tipo de código pertenece a la categoría FEX, Forward Error Correction, es decir, corrige los datos alterados en el receptor y para ello utiliza unos bytes adicionales que permiten esta recuperación a posterior. El código Rex Solomon contiene las siguientes características. Cada símbolo está constituido por cada palabra. Código consta de símbolos de información y símbolos de paridad. La longitud de la palabra código es: se establece la relación entre la longitud de la palabra código y el número de símbolos. Es capaz de corregir errores en T símbolos